astele.tv. Eres mi invitada frecuente, gracias, tú lo sabes. Leti, muchas gracias. Aquí estamos nuevamente. Gracias, qué bueno que estás aquí, que Dios nos da esta oportunidad de estar juntas. Muchas gracias. Nuevamente. Este programa es en homenaje a don Miguel Hidalgo y Costilla, es pues el padre de la patria, a quien yo ya respetaba y admiraba, pero ahora con Caro, que ella es descendiente de Miguel Hidalgo y Costilla, es descendiente por parte de su hermano, hago la aclaración, sí. de Miguel Hidalgo y Costilla. Vamos a ver algunas causas muy importantes de su vida, algunas situaciones muy importantes de su vida, de cómo pensaba, de cómo sentía y realmente su enorme labor, su enorme sacrificio para la patria. Sí, muchas gracias. Leti, mira, últimamente creo que va a salir un libro que se llama Don Miguel Hidalgo, de una chica historiadora que, como todos los historiadores, se basan en hechos, pues, que no están comprobados. Según ella, él tuvo 5 hijos, y uno de los hijos, ella le pone nombre, le pone Joaquín Hidalgo y Costilla. Yo cuando vi eso, porque leí, realmente no supe si le hablaba o me enojaba o qué. Joaquín Hidalgo y Costilla fue el hermano mayor de don Miguel Hidalgo y Costilla. Fue el hermano mayor, fue sacerdote. Fueron 2 sacerdotes en su familia, Joaquín y don Miguel. Tú sabes que las familias de aquella época, sobre que tenían pureza de sangre, que era el caso de la familia Hidalgo y Costilla, la mamá de él, que era doña Ana María Gallaga, eran gente de mucho dinero, de mucha posición social, y tú sabes que era un lujo, era un honor simplemente tener un sacerdote o 2 dentro de la familia y desde luego tener una monja coronada o algo de esto. Aquí en este caso, en esta familia, hay 2 sacerdotes. El primero es Joaquín y el segundo es Miguel, pero van juntos al seminario porque hay muy poca diferencia de edades. No hay mucha diferencia entre uno y otro. Debe de haber habido 1 año y medio, 2 años, como se acostumbraba en aquella época que fueran las familias. Los 2 son
sacerdotes, y a Joaquín le toca darle las mayores prebendas sacerdotales. Pero Joaquín muere, decían en la familia, mi abuelita y su papá, decían que había muerto de un cólico miserere, que le llamaban. Pues ya sabemos que cólicos miserere era una apendicitis tremenda y pues realmente se morían, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, todas las prebendas de Joaquín, todos los lugares que le correspondían a él por la familia y por sus grados, se los pasan a don Miguel. Así es que don Miguel no era un hombre pobre. Él no vivía de la limosna ni de nada. Al contrario, él con sus posibilidades costeaba las escuelas de indígenas, costeaba los talleres, y era un hombre muy liberal, que ya lo veremos posteriormente, pero también era un hombre que estaba considerado como el mejor teólogo de la Nueva España, no de México, de la Nueva España. Y después te comentaré que para la independencia tuve el honor de que algunas personas de Argentina me dijeran que tenían escritos de don Miguel Hidalgo y Costilla, cosa que me sorprendió tremendamente que los hubiera. Claro, quedan un poco lejos para ir a buscarlos, ¿verdad? Por supuesto, pero que los tenían, lo cual corresponde con lo que yo he sabido siempre a través de mi familia materna, ¿no? Que era mi madre, mi abuelita, quienes platicaban todas las historias de la familia y precisamente de don Miguel. Tú sabes que cuando él lo va... Dicen que tiene 5 hijos. Vamos a aclarar o vamos a desmenuzar. Tú sabes que yo solamente puedo llegar a decir algo cuando estoy segura de lo que estoy diciendo, cuando lo he investigado lo suficiente como para poder saber. Mira, en aquella época nadie que no estuviera casado por la iglesia podía llevar el apellido paterno. Todo aquel que nacía fuera de matrimonio no llevaba el apellido paterno. Era considerado un hijo bastardo y esa ley no cambió hasta 1950 y tantos. O sea, se llevaron 2 siglos y fracción. No había registro civil, como tú lo sabes bien, puesto que el registro civil vino con la Constitución de 1857 con don Benito Juárez. Entonces no había nada más fe de bautizo. Entonces no podían bautizar a un niño que no tuviera matrimonio de sus padres. Por consiguiente, no podían llevar el apellido Hidalgo y Costilla. Y tenemos como ejemplo Juan Almonte, hijo conocido y sabido y reconocido de don José María Morelos y Pavón. Sin embargo, jamás llegó el nombre de Morelos, porque no era un hijo de matrimonio. Él fue Juan Almonte, pero esa es otra historia. Esa podríamos hacer un programa al respecto de por qué las leyes fueron así y todo lo que sucedió. Y déjame decirle al auditorio, Caro, pues que eres socióloga, eres socióloga y es muy importante que digamos eso, porque tú eres una investigadora. Siempre lo he sido. Nata, y pues tú estudiaste no nada más en las mejores escuelas de aquí de México, sino también en Estados Unidos. Sí, pues yo siempre me he dedicado a investigar. No me gusta simplemente hablar por hablar, porque eso es muy fácil. Hablar por hablar es muy fácil, pero hay que investigar lo que estás diciendo.
sobre todo con un personaje como es don Miguel Hidalgo y Costilla, bueno, al pobre hombre lo que no le han inventado es poco. Pero mira, vamos a hablar de los hijos. Si él hubiera tenido hijos, vamos a suponer que los hubiera tenido. Empezamos porque no pueden llevar el apellido Hidalgo y Costilla. Se tendrían que haber llamado, pues como se llamaba la madre o la mujer con las que lo hubiera tenido, o las mujeres con las que los hubiera tenido. Eso por una parte. Ahora, por otra parte, don Miguel tuvo 2 juicios que le hizo nada menos que la iglesia, lo llamaron la Inquisición, la famosa Inquisición. Una que estuvo en lo que ahora es la escuela, que fue la Escuela de Medicina, que está en las calles de Brasil, que aún están los símbolos de la Inquisición marcados en la parte alta del edificio, porque lo acusaron de que había hecho la Pequeña Francia. Pues sí, había hecho la Pequeña Francia, porque él era un hombre muy culto. Hablaba inglés, hablaba francés muy bien, entendía muy bien el latín, pero aparte conocía las lenguas indígenas, el náhuatl, el otomí y el tarasco, que de eso vamos a hablar al final para el grito de independencia, el por qué llega a esa parte. Entonces, si a él lo acusan de que hizo la Pequeña Francia. Pero vamos a ver. ¿Pero qué fue la Pequeña Francia? ¿Qué fue la Pequeña Francia? En aquella época, tú sabes, no había luz eléctrica, había velas, no había lámparas de petróleo porque no habían descubierto el petróleo, había de cebo. Entonces las gentes se reunían y alguna señora tocaba el clavicornio porque tampoco había pianos. Es que tenemos que hacer realmente un regreso de la mente a 250 o 300 años atrás para que puedas comprender qué es lo que pasaba. Entonces, ¿qué hacían? Una señora tocaba el clavicordio, otra por allá cantaba, un señor se levantaba y recitaba, y los señores realmente lo que hacían era jugar cartas, jugar naipes, como se le llamaba en aquella época. Jugaban los naipes y, como te digo, algún señor recitaba. En fin, eso eran las tertulias, que así se llamaban, porque se reunían las familias en las tardes de un sábado o de un domingo, las principales familias de los, pues realmente pueblos, porque grandes ciudades no había. Igual de Morelia, bueno, lo que era Morelia, y eso, se reunían todas ellas para tomar el té, tomar una copa de Jerez, que era lo que se tomaba. Chocolate. Obviamente el chocolate con las rosquitas y las galletitas hechas por alguna de las niñas, y inclusive venían jóvenes a esas tertulias a conocer a las hijas casaderas de las señoras, y esa era la forma de relacionarse. Bueno, don Miguel toma de los libros de francés, traduce algunos de las historias de los libros de francés y hace como unas pequeñas obras de teatro para que la señora que canta, pues cante la parte que le toca, y la otra hace como obritas de teatro para que eran más entretenidas que simplemente así. Pero nunca falta alguien que se escandaliza, porque los autores eran franceses. Imagínate, a lo mejor era pecado, ¿no?
que fueran franceses. Y eso de saber francés, pues no era muy común. Entonces lo acusan en la Inquisición de que está cometiendo el pecado. No se sabe exactamente qué clase de pecado, pero un pecado muy grande porque traduce del francés. Y quién sabe qué digan esos libros de francés. Puede ser algo muy malo. Entonces, él va, se presenta ante la Santa Inquisición, lo interrogan, absolutamente no tiene ningún pecado, al contrario, él es nombrado el gran teólogo de la Nueva España. Conocía la Biblia, conocía la religión realmente a fondo. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias, Caro. Y de aquí nos vamos a ir. Y allí, ¿seguimos? Es que no. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es Astele.tv. Astele.tv.
continuamos con este programa que estamos haciendo un homenaje al padre de la patria, a don Miguel Hidalgo y Costilla. Y bueno, aquí tenemos una descendiente directa. Ella viene por de descendencia de su hermano, de Miguel Hidalgo y Costilla, y nos está contando la verdadera historia. Estábamos viendo de esta, ¿cómo se llamaba? ¿Casa de Francia? ¿O? Bueno, no, él lo acusan de hacer de afrancesarse, como si fuera la época de María Antonieta o alguna cosa de esas. No, en ese juicio, en el primer juicio que le hace la Santa Inquisición, nunca lo acusan de tener hijos, cosa que hubiera sido obviamente lo primordial. Faltaste a tus votos de castidad, o eres un borracho, o eres un mujeriego. Eso hubiera sido, y hubiera sido, esas actas están ahí levantadas. Pero ¿qué pasa? Vamos a seguir con la historia. Te voy a decir, no pudo haber tenido hijos porque su mejor amigo, que es el obispo Abad y Queipo, viene de España, obviamente, y con él, en las tardes, cuando ya han terminado de hacer sus cosas, se sientan a jugar naipes. ¿Qué otra cosa querías que hicieran? Pues sí, no había nada, no había ni luz, no había ni radio, teléfono, no había nada. Y claro, como me decía Monseñor, un gran historiador, me decía, si hubiera tenido hijos, entre los curas no sabemos todo de todos. Efectivamente. Y no es nuevo, eso es de toda la vida. Abad y Queipo, no traje el acta de excomunión, la cual me fue dada por este monseñor, sacada de los archivos secretos de la Mitra de México. No la traje porque es terrible. Pero la puedes traer para la claro, segunda parte. Para la segunda parte, pero mira, es terrible. Es algo verdaderamente terrible. Lo maldice. Es terrible, déjenme decirles por qué. Porque le maldicen hasta la sangre. Mira, le maldicen la boca, los dientes, la saliva, los ojos, las lágrimas, el pipí, el popó, el agua que toma, el suelo que pisa, lo que se pone, la tierra que tenga. Le maldicen todo. Es verdaderamente choqueado. Pero, ¿cuál es su problema? Ahí nunca Abad y Queipo dice falta a sus deberes eclesiásticos y tiene hijos. Imagínate, si te están maldiciendo por todo, pues qué más Boccati de Cardenali, como me decía mi querido monseñor. Es decir, y aparte, faltó a sus votos de a castidad. sus votos de castidad y tiene hijos regados y es un mujeriego. No, él lo demanda porque no acepta la autoridad divina del rey. Y siendo don Miguel un gran teólogo, sabe perfectamente que el rey es el rey, pero definitivamente no es Dios. Pues no, pero aparte, ¿sabes qué? Él respetaba mucho a Fernando VII. Pero como rey. Corona. Ah, bueno, como rey. Como rey, mas no como la imagen de Dios. Claro. Ahora, don Miguel se enojaba mucho por varias cosas. Primero, porque él, para poder ser sacerdote, tenían que tener la pureza de sangre. ¿Tú sabes cuál es la pureza de sangre? No. Bueno, mira, para que pudieran ser sacerdotes,
tenían que tomar tu madre y tu padre, tus abuelos maternos, tus bisabuelos maternos, tus tatarabuelos maternos y tus chóceres, y tus abuelos paternos, tus padres paternos, tus bisabuelos paternos, y que no hubiera ninguno que tuviera una abuelita indígena o un abuelo indígena. Que todos fueran españoles, 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 españoles. Entonces tú tenías pureza de sangre. Oye, y entonces, pero él era criollo porque era hijo de españoles. Era hijo de españoles. Nacido en México. Con pureza de sangre, pero nacido en México. Y entonces, ¿qué pasa? Que aunque tengas pureza de sangre, pero hayas nacido en México, no tienes derecho a ningún otro puesto que no sea el de cura, el de sacerdote. Los obispos los traían de España y ellos no sabían nada de México, no lo entendían, no la conocían, no comprendían ni tampoco la querían. Eso a él le molestaba mucho, porque si alguno no tenía pureza de sangre y quería seguir la religión, era hermano lego, el que barría, trapeaba, hacía la comida y atendía a los demás. Oye, una pregunta. No podían ser sacerdotes. Una pregunta. Entonces, Morelos no tenía pureza de sangre. No. Entonces, ¿cómo se le consideraba a José María Morelos y Pavón? Pues esa es una muy buena pregunta, porque fue Miguel Hidalgo y Costilla quien lo consagró. Okay. ¿Por qué? Porque a él le daba mucho coraje que por ser nativos se les discriminara. Vamos a ver todos sus conceptos. Estamos viendo los conceptos de él. Él desde esa época tenía ese amor. Se molestaba muchísimo porque siendo tan rico México, no se podían sembrar olivos y hacer el aceite de olivo aquí, y lo teníamos que traer de España y pagar impuestos. Y él sembraba olivos. Iba contra las leyes del rey. No podíamos hacer seda, porque no se podía sembrar las moreiras y traer el gusano de seda, que se alimenta solamente de moreiras, para hacer seda. Entonces él traía moreiras, traía gusanos de seda y hacía rebozos de seda contra la voluntad del rey. Bueno, los dictámenes del rey. Entonces, él le daba mucho disgusto esa separación que había, que solamente los puestos más altos los ocupaban gente que no conocía México, no lo sabía, y sabían menos que él. Él era muy liberal, tú lo sabes. Sí. Él pertenecía a una logia masónica, que por consiguiente es cuando me entero de que en una logia masónica de Buenos Aires hay escritos de don Miguel Hidalgo y Costilla. Cuando me lo dicen, verdaderamente... Qué orgullo, ¿no? Pues sí, qué orgullo y qué sorpresa, porque no se sabía. No se sabía aquí en México que eso fue para la libertad de la América. Porque él tuvo trato con Bolívar, con el libertador de Argentina, que se me acaba de ir el nombre, y con el de Cuba. Eran los grandes hombres pensantes y que iban a actuar. Él iba a actuar realmente. Y él no despreciaba a las mujeres, él las respetaba. Porque ahí está la corregidora.
que la respeta como mujer. En la reunión de la conspiración estaba ella. Está ella. Aparte, él permite lo que no estaba permitido, que las mujeres aprendan a leer y a escribir. Porque como dice mi bisabuelo, estaba prohibido que una mujer escribiera letras hasta con la tiza de un carbón. Qué barbaridad. O sea, era una ignorancia absoluta, total. Entonces, él está en contra de eso. Y una discriminación, ¿no? No, bueno, de eso olvídala, todavía estamos peleándola, pero olvídalo. Pero él permite y él alienta a su familia y a toda su descendencia, mi abuelita, mi madre, un poquito yo, a que se preparen, a que estudien, a que se eleven, a que sepan leer y escribir y pensar y hacerse respetar por su conocimiento y no estar sometida a una situación. Pero bueno, eso es uno de sus conceptos. Él tiene contacto con los indios de su hacienda desde niño. Su nana, los caballerangos y todo. Él se iba en las tardes, a las tardeadas, y se sentaba al lado de los indios, porque como te digo, hablaba tarasco, otomí y náhuatl. Y aquí viene algo que se puede juntar con algo que tú y yo sabemos. Aquí él oye el relato de Tonantzin Guadalupe, de labios de los propios indígenas, sacerdotes indígenas, que le platican a él de viva voz el evento guadalupano, visto desde su punto de vista, de ellos, de los indígenas, cosa que no se vino a ver hasta 300, 400 años después por Monseñor José Luis Guerrero. Sí. Nunca se consideró la parte indígena en la aparición de la Virgen. Y fíjate que si nosotros, bueno, tú que me hiciste el favor de llevarme y explicarme más a fondo todo lo de la Basílica de Guadalupe, si nosotros vemos, realmente está la Basílica Antigua, la Basílica Nueva, la Basílica Antigua, y hasta después está la Capilla de los Indios. Está la Capilla de los Tenían Indios. separados. Por supuesto, no solamente separados, ahí es donde entierran a los indios nobles, entre ellos ahí está enterrado Juan Diego. Sí, ¿Y qué pasa con el estandarte de, y aquí vamos a entrar a esta sección? El estandarte. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Para mí el baile es como una Astele.tv. 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 Pues regresamos con este interesantísimo programa de Miguel Hidalgo y Costilla, pues con una investigadora y descendiente de él, Carolina Rabaté, que nos hace el favor de estar A ver. aquí con nosotros. ¿Qué nos habíamos quedado? Pues nos estamos quedando con que él se reunía con los indios en sus fiestas, en sus reuniones, Bueno. que él conocía la aparición de la Virgen de Guadalupe Claro, por todo lo que le contaban los indios. los indios, pero que no somos de la India, pero mexicas, ¿no? Entonces esto es extraordinario, en donde nos habíamos quedado. Bueno, pues mira, resulta, él sabe todo. Y entonces él se da cuenta que lo único mexicano que llama a todos es la imagen de la Virgen de Guadalupe. Todavía no llegamos al segundo juicio que le hace la Santa Inquisición, sino que cuando él se da cuenta, él le toma un gran amor a la imagen de la Virgen de Guadalupe y unas monjitas le bordan en su... Ellos usaban como camisetas abajo, la ropa que todo el mundo hemos visto, esas camisetas de manga larga y esos calzoncillos largos como de algodón o de lo que haya sido, le bordan en su camiseta una imagen de la Virgen de Guadalupe, aquí sobre el corazón. Y él se pone sus vestimentas sacerdotales normales. Bueno, lo que se usaba en aquella época. Entonces él sabe, conoce perfectamente nuestro pueblo, nuestra gente. Lo conoce y llama profundamente a nuestra nación. Sí. Eso es algo indiscutible. Sí, porque él se considera mexicano de corazón. No, él es mexicano de corazón y por eso se molesta y se disgusta en esas separaciones que humillen a los indígenas, que no les den escuela. Él abre escuelas para indígenas, para que sepan, para que conozcan. Cosa que, pues para
la nobleza. No era bien visto. Pues no era bien visto, no les parecía. Entonces, claro, ¿cómo lo puedes hacer? Pues entonces yo te levanto falsos, que eres un borracho, que eres un mujeriego, que tienes 50 hijos, que nadie se los puede comprobar. Claro. Y al final de cuentas no se los comprueban, nunca. Contrario a Morelos, que él, en la última confesión, acepta tener 3 hijos y un posible 4.º hijo. Don Miguel, en el último instante, no. Por eso es que a don Miguel, adelantándonos mucho, lo fusilan de frente, porque ya tuvo el juicio eclesiástico, el juicio militar, y le dan los santos óleos. O sea, le dan los últimos sacramentos antes de morir. O sea, que él muere como sacerdote católico. Y entonces a él lo fusilan de frente. Y él pide que la bala sea aquí. Él sabe por qué aquí. Porque aquí lleva él la imagen. El escapulario. El escapulario. Y tendríamos que ver por qué toma el escapulario de la Virgen de Guadalupe. Podía haber tomado la Dolorosa o, en fin, cualquier otra imagen española. No, él toma la imagen de la Virgen de Guadalupe porque él sabe que ella es el punto de identidad mexicana hasta el día de hoy. Tú puedes ir a cualquier parte del mundo, puedes ir a Bangkok, puedes ir a Tailandia, puedes ir a Hong Kong, y de repente volteas y ves una imagen de la Virgen de Guadalupe y sabes que ahí está México y te encuentras a todos los mexicanos que andaban por allí, sean judíos, sean árabes y sean ricos o pobres, ella es la identidad de México. Sí. No había bandera aparte. Sí, no. Él toma la identidad, toma el estandarte, y lo que tú me acabas de decir cuando fuimos a la capilla de indios, ya viste cómo estaba, sobre el pequeño altar de esa capilla estuvo puesto encima del altar el estandarte que don Miguel Hidalgo y Costilla llevó por casi un siglo, hasta que se fue al Museo del Castillo de O Chapultepec. sea, se lo llevaron de ahí de la villa. De la villa se lo llevaron al Museo del Castillo de Chapultepec. Porque ese estandarte es histórico. Ah, claro, y ahí está todavía. Es un tesoro. Ahí está, es un tesoro incalculable. Histórico. Y pues hay tantas cosas que se han dicho de él que no saben. Esta vez que yo leí que uno de sus hijos era Joaquín Hidalgo y Costilla, dije, bueno, qué barbaridad. ¿Por qué la gente? Es su hermano, tú que conoces a Es toda su la hermano, familia. es su hermano mayor, Sí. el que murió primero que ninguno de ellos. Y luego yo en una vez que tuve una conferencia en el Instituto de Cultura que tiene don Carlos Slim en San Ángel, don Manuel Romero, que me invitó, una señora historiadora muy famosa, muy renombrada, se me acercó y me dijo, pues no puede ser, porque yo vi en Chihuahua la tumba de Mariano Hidalgo y Costilla. Yo le dije, sí, efectivamente, pero ¿sabes tú si don Mariano Hidalgo y Costilla estaba en esa tumba?
Se me quedó viendo con unos ojos que me hubiera querido con pistola. Le dije, no. Que no sabes que en aquella época enterraban piedras. Hacían el sepelio y eran piedras lo que enterraba. Él se escapó disfrazado. ¿De qué se disfrazó? Pues no sé. Si de arriero. Acuérdate que en aquella época la ropa distinguía. Todavía dicen, la ropa distingue al monje. Pero Mariano era también su hermano, ¿no? Sí, claro, era su hermano, pero No, no fue su hijo, era su hermano. era su hermano, pero dicen que no, pero sí, considerando que era su hermano, pero que no podía ser que yo descendiera de él, puesto que esta señora había visto la tumba de don Mariano. Y le dije, bueno, ¿y está segura que don Mariano estaba en esa tumba? Se quedó. Dije, no, él se disfrazó, lo enterraron o hicieron la faramaya de que lo enterraban y se va a cumplir las instrucciones que le da don Miguel de cómo seguir administrando las haciendas y lo que él tiene para sostener a toda la familia, a sus otros hermanos. Su padre ya era un anciano, en fin, ¿cómo? Y él se va disfrazado. Se va disfrazado de arriero, de señora con una canasta. Sí. Vete tú a saber, eso sí no lo sé. De que se va disfrazado y se pierde. Pues sí, porque yo me imagino que había cierta persecución, ¿no? No En cierta, total. En la familia. Total, nunca, no se podía volver a mencionar el apellido Hidalgo y Costilla durante muchísimos años. No, eso es tremendo, cara. Todavía cuando se casa la hija de don Mariano, en el sagrario, yo tengo el acta de matrimonio, si algún día te lo enseño. Sí. Donde No, pues hay que traerla aquí. tengo el acta de matrimonio. No le ponen el Costilla, porque durante muchos años el apellido estaba relegado. Es más, no teníamos ninguna foto de él. Bueno, fotos no había fotógrafos, pero no teníamos ninguna imagen de él. ¿Sabes tú cómo llegamos a tener una imagen? ¿Cómo? ¿No sabes? No sé. Fíjate lo que son las cosas. Cuando llega el emperador Maximiliano a México, que él llega con todo el amor del mundo, el pobrecito, Sí, pensando, pobrecito. esa es otra cosa. Que lo iban ese es a otro querer programa. y a recibir. Eso es aquí. hacer otro programa. Hacemos otro. Él llega y quiere ser muy mexicano. Entonces, él dice, ¿y cómo es el padre de la patria? ¿Cómo es don Miguel Hidalgo? Enséñenme un cuadro. En Europa había cuadros absolutamente todos, hasta de los perros, si tú recordarás, de niños vivos, muertos, todo había, los pintores los pintaban. Bueno, y le dicen, no tenemos ninguno. ¿Cómo? No hay ninguna imagen de don Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria. No, señor. ¡Qué barbaridad! Tráiganme a todos los que vivan que lo conocieron. Y ahí mandan recolectando gente que sí lo conoció y demás. Y con un pintor allí. Y a ver, dime, ¿cómo era? Pues mire, tenía el pelo pues como aquel señor que está allí, así calvito de acá y así. No, y era así, mire, blanquito como aquel que va para allá. Y mire, se paraba así muy erguido como ese que está allí. Y entonces el pintor, y realmente es una pintura hablada, es un retrato hablado. Ah, caray. Sí, yo no sabía eso. Es un retrato hablado. Y entonces ya cuando lo ven, dicen, sí,
Sí, sí, señor. Más o menos así era. Sí, yo creo que así era. Y se queda, y esa es la imagen que tenemos hasta el día de hoy, de don Miguel Hidalgo Oye, Costilla. porque la imagen que tenemos se ve muy grande y no era tan grande. Cuando la Sí, independencia- es que fíjate que sí, él era en aquella época un hombre como de 52, 50, y en aquella época un hombre de más de 50 años era prácticamente un anciano. Y ahora para nada. No, ahora es un hombre joven, Sí, joven. es un hombre joven. Dices, es un hombre joven, está en plenitud a los 50 años, Sí. pero estamos hablando de casi 300 años atrás. Sí. Él era un hombre de 50 y tantos años. El que era muy joven era Mariano, era su hermano más chico, porque después, cuando nace Mariano, muere la mamá de don Miguel. Ya sabes que de parto era muy común. Era frecuente Sí, la mi muerte por bisabuela, parto. mi bisabuela muere también de parto. La mamá de mi abuelita muere también de parto. No, sí, Entonces, y ella y su papá comenta que su esposa, la mamá de mi abuelita, había muerto igual que la mamá, que su abuela, la mamá de don Miguel. de don Miguel. Hidalgo y Costilla. Muchas gracias, Caro, por haber estado aquí. Yo creo que hacemos la segunda parte, primero Dios, dentro de 8 días. Ya ves que no traigo. Sí, y además, pues, Caro, como ven, pues dice todas las cosas de memoria, no trae ningún apunte, se sabe la historia de memoria. Muchísimas gracias, Caro. Entonces, te esperamos para el próximo programa. Claro que sí. De Sabiduría y Misticismo. Yo soy Leti Rojas. Y yo soy Carolina Eugenia Rabaté Castilla. Nos vemos para el próximo programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego. Muchas gracias. Qué rápido se pasó.